¿Qué tal? Mi nombre es Giovanna Torrero. Voy a grabar para la materia de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. Se estará verificando el capítulo 11, bondad de ajuste y tabla de contingencias, y capítulo 13, estadística no paramétrica. En lo que es en el capítulo 11-2, bondad de ajuste, tenemos el ejercicio número 3, que es frecuencias observadas y esperadas. Un organizador de bodas selecciona al azar a clientes de algunos años anteriores, registra los meses en que se realizaron los banquetes de bodas. A continuación se presentan los resultados. Suponga que se desea someter a prueba la afirmación de que las bodas se realizaron en diferentes meses con la misma frecuencia. Describa brevemente a lo que representan la O y la E y luego calcule los valores O y E. Aquí tenemos los meses, que son 12, de enero a diciembre, y los números o que corresponden a ese mes. En enero fueron 5, febrero 8, en marzo fueron 7, etc. Entonces, aquí tenemos prácticamente la O, representa las frecuencias observadas, que son del 5, 8, 7, 9, 13 hasta llegar al 10. La E representa las frecuencias esperadas, y cada una de las 12 frecuencias esperadas es 10. Es decir, que la E es el total de las bodas, que son las de acá abajo, la sumatoria de todas ellas, entre el total de los meses, que serían la sumatoria de todas las bodas fueron 120, entre los 12 meses nos da un resultado de 10. Esa sería la frecuencia esperada. En lo que es en el ejercicio número 5, prueba de una máquina tragamonedas. El autor compró una máquina tragamonedas y la probó jugando 1197 veces. Existen 10 categorías de resultados diferentes, incluyendo no ganar, ganar el premio mayor, ganar con 3 campanas, etc. Al someter a prueba la afirmación de que los resultados observados coinciden con las frecuencias esperadas, el autor obtuvo el estadístico de prueba, que es x al cuadrado igual a 8.185. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los resultados reales coinciden con las frecuencias esperadas. Parece que la máquina tragamonedas funciona correctamente. Ok, tenemos un valor crítico que es el x al cuadrado, que nos da un valor de 16.919. Entonces, el valor de la P, que serían las categorías, tiene un 0.10. En realidad no existe suficiente evidencia como para justificar el rechazo de la afirmación de que los resultados observados coinciden con las frecuencias esperadas. Parece que la máquina tragamonedas funciona tal como se esperaba. Ok, el siguiente ejercicio son calificaciones y lugar para sentarse. Los estudiantes de calificación A o 10 tienden a sentarse en una zona particular del salón de clases. El autor registró los lugares de los estudiantes que obtuvieron calificaciones de A. Con esos resultados, 17 se sentaron al frente, 9 se sentaron en medio y 5 se sentaron en la parte posterior del salón. Al someter a prueba la suposición de que los estudiantes con calificación A se distribuyen de manera uniforme en todo el salón, el autor obtuvo el estadístico de prueba x al cuadrado, que es igual a 7.226. Si se utiliza un nivel de significancia de 0.05, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los estudiantes de calificación A no están distribuidos de manera uniforme en la totalidad del salón. Si esto fuera así, significa que usted puede aumentar su probabilidad de obtener una A si se asienta enfrente. Ok, se está determinando el valor crítico usando la tabla A3 con el DF, que sería
la A, K menos 1, que sería 3 menos 1 igual a 2, el cual la X a la cuadrada nos da un resultado de 5.991. Si la estadística de prueba es más que el valor crítico, entonces se va a rechazar la hipótesis. Quiere decir que 7.266 es mayor que 5.991. Entonces hay suficiente evidencia para apoyar. Ok, en el siguiente ejercicio sería el número 7, centavos y cheques. Al considerar los efectos de eliminar el centavo como unidad monetaria en Estados Unidos, el autor solucionó al azar 100 cheques y registró los centavos de dichos cheques. La siguiente tabla incluye esas cantidades ordenadas según los valores indicados. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 4 categorías son igualmente probables. El autor esperaba que muchos cheques por montos de cantidades enteras de dólares dieran como resultado con frecuencia desproporcionadamente elevada para la primera categoría, pero los resultados sustentan esa expectativa. Los centavos en los cheques van del 0 al 24, del 25 al 49, del 50 al 74 y del 75 al 99. Y las numeraciones se corresponden a cada uno. Aquí hay una tablita para más información de dónde se obtuvieron los resultados, pero vamos a verificarlo con lo que es el Minitab. Ok, aquí está la información, se vació el Minitab. Tenemos los centavos en los cheques, que van del 0 al 24, 25 al 49, 50 al 74, 75 al 99 y con su numeración correspondiente. Posteriormente vamos a ir a esta fila, gráficas, vamos a ir a tablas, posteriormente a chi cuadrado. Posteriormente despliega la pantalla, donde aquí en el número de observadores, Count Observe, se va a seleccionar el rubro de número y esto queda igual. Le vamos a dar clic en Enter. Y aparece el resultado. Como vemos, aquí tenemos la tabla de los centavos de los cheques con sus columnas. En el resultado nos arroja, determina el valor crítico usando la tabla con A3, con el DF que es el K-1, que sería 4 menos 1 y sería 3. En este caso es igual a 7.815, pero si la estadística de prueba es más alto que el valor crítico, entonces rechace la hipótesis, que es nula. Sería 70.16 es mayor a 7.815. Entonces se rechaza la hipótesis. Bien, el siguiente ejercicio, crímenes con violencia. Se eligen al azar crímenes violentos y se ordenan de acuerdo al mes en que ocurrieron. Los resultados se presentan en la siguiente tabla, basada en los datos del FBI. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de crímenes con violencia es la misma para cada mes. ¿Podría explicar el resultado? Ok, aquí tenemos una tabla donde van por mes y el número de crímenes que se estuvieron realizando cada mes, desde enero a diciembre. Y aquí se agregó información adicional
para la tabla de frecuencia, pero veamos cómo se vació la información en Minitab. Ok, aquí está la información. Tenemos la columna de meses y la columna de números. Posteriormente, nos vamos a esta fila. Vamos a seleccionar tablas. Chi al cuadrado. Nos despliega esta pantalla o este recuadro. Aquí nos va a aparecer el C1, que es el mes, y el C2, perdón, que es el número. Estas las seleccionamos, le damos clic aquí y van a aparecer aquí. Posteriormente le vamos a dar clic en OK. Nos va a arrojar la siguiente pantalla. Ok, aquí tenemos la gráfica. Tenemos la información. Nos arroja un valor de P de 0. Okay, aquí tenemos el chi al cuadrado y las gráficas. Ok, en la siguiente pantalla tenemos el siguiente ejercicio, que es genética. La clase de biología avanzada de la preparatoria Mount Pearl realizó experimentos genéticos con moscas de la fruta y los datos que se presentan en la siguiente tabla corresponden a los resultados obtenidos. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las frecuencias observadas coinciden con las proporciones que se esperaban según los principios de la genética. Aquí tenemos una tabla donde tenemos las frecuencias y la proporción esperada. Vaciamos esta información a Minitab. En la columna tenemos aquí en la columna 1 las proporciones. Tenemos aquí en la columna 2 las frecuencias. Posteriormente nos vamos a ir de nuevo a tablas. Vamos a seleccionar chi al cuadrado. Nos va a aparecer la siguiente pantalla. Tenemos aquí la columna de proporción y la columna de frecuencia. Aquí en esta sección nos aparece el C1, que es la proporción, y el C2, que es la frecuencia. Posteriormente, estas las seleccionamos, de tal manera del lado derecho las seleccionamos y aquí van a aparecer. Le damos a dar clic en OK y nos va a aparecer el siguiente resultado. Aquí está nuestra tabla. Nos está indicando que tenemos un valor de P del 0.906. Aquí está nuestra tabla. Este es el valor que le está proporcionando. Ok, en el siguiente ejercicio tenemos tablas de contingencia. En el ejercicio 1, vacuna para lo que es poliomielitis. En la siguiente tabla se resumen los resultados de una prueba de la vacuna de Salk contra la poliomielitis. Si sometemos a prueba la afirmación de que contraer poliomielitis paralítica es independiente del hecho de que el niño haya recibido tratamiento con la vacuna de Salk o haya recibido un placebo, la calculadora nos da un valor de P de 1.732517 E-1, en notación científica. Escriba el valor de P en una forma estándar que no sea la notación científica. Con base en el valor P, ¿a qué conclusión debemos llegar? ¿La vacuna parece ser eficaz? Y tenemos aquí una tabla donde está la vacuna de Salk con poliomielitis paralítica 33 y sin
poliomielitis paralítica, esta cantidad, 200.712. Igual para placebo. Estos datos los vaciamos a Minitab. Aquí tenemos la información en la columna 1, poliomielitis, en la columna 2, sin poliomielitis. Nos vamos a ir al menú igual. Vamos a entrar en la que es no paramétricos. Y vamos a seleccionar la gráfica de Whitney. Nos arroja la siguiente información. El siguiente recuadro. En la primera opción vamos a seleccionar aquí en la primera opción de C1, poliomielitis, va a quedar esta, la de poliomielitis C1, y la C2 es la de abajo. La segunda va a quedar como sin poliomielitis. Le vamos a dar clic en OK. Y nos va a aparecer la siguiente información. Sin poliomielitis, con poliomielitis y sin poliomielitis, que nos da un valor de P de 0. Con el person, con el chi cuadrado, da a verificar, nos da un resultado de 45.52 con un valor de 0, un valor de P de 0. Y tenemos en la otra información likelihood radio con chi cuadrado de 47.920, igual con un valor de P de 0. Aquí nos aparece la información. La notación científica significa que el número antes de E se multiplica por 10 a la potencia dada de E, como aparece aquí. Quedaría el resultado C punto con 11 ceros, posteriormente 17, 32, 25, 17. Si el valor de P es menor que el nivel de significancia, entonces la hipótesis nula debe rechazarse. El valor de P es menor a 0.05. No hay suficientes pruebas para rechazar el reclamo. Por lo tanto, el método parece ser efectivo. Este sería el resultado. Con respecto a lo anterior, tenemos causa y efecto. Según los datos de la tabla incluida en el ejercicio 1, podemos concluir que la vacuna de Salk causa una reducción en la tasa de poliomielitis paralítica. ¿Y por qué? En este caso no, porque solo podemos probar una asociación, pero nunca una casualidad. En el ejercicio 3, respecto a lo mismo, interpretación del valor P, remítase el valor P que se dio en el ejercicio 1 e interprételo completando la siguiente información. El valor P es la probabilidad de, es igual, el mismo resultado, que es la notación científica, significa que el número antes de E se multiplica por 10 a la potencia dada después de E. Entonces tenemos que la respuesta es igual, 0.011, perdón, 11 ceros, después 17, 32, 25, 17. Sería 0.0000000, 17, 32, 25, 17. El valor P es la probabilidad de obtener el resultado en la tabla a más extremo, suponiendo que las variables son independientes. Ok, en el siguiente ejercicio tenemos repetición instantánea en el tenis. La siguiente tabla resume los cuestionamientos de jugadores de tenis en el primer torneo abierto de los Estados Unidos que utilizó el sistema electrónico de repetición instantánea HiI. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el éxito en los cuestionamientos es independiente del género del jugador. Parece que algún género tiene más éxito. Tenemos una pequeña tabla. El cuestionamiento de la decisión fue exitoso. Tenemos sí y no, con una tabla de hombres y mujeres.
Veamos los datos vaciados en Minitab. Perdón. Ok, ingresamos los datos a Minitab. Tenemos aquí la columna 1 que es el sí y en la columna 2 que es el no. Posteriormente regresamos al menú. Vamos a seleccionar no paramétricos y vamos a seleccionar la gráfica de Wilcoxon, Temple Wilcoxon. Posteriormente nos arroja la información. Ok, tenemos aquí en la tabla la columna sí y no. Se va a seleccionar. Le vamos a dar clic en OK. Bien, tenemos en el resultado sí y no. Con lo que es en la información del person del chi al cuadrado. Tiene 2.235 con un valor de P de 0.135. Y en el segundo renglón tenemos un chi cuadrado con 2.242 y un valor de la P de 0.134. En este caso, existe suficiente evidencia para no sustentar el rechazo de la afirmación de que las propuestas son iguales. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que el valor de P para person es 0.135 y tenemos una tasa de verosimilitud chi al cuadrado 2.242 con un valor de P de 0.134. Ok, en el siguiente ejercicio tenemos la vacuna es eficaz. En el artículo de US Today sobre una vacuna experimental para niños se publicó la siguiente afirmación. En una prueba con 1.602 niños, solo 14, equivale al 1%, de los 1.070 que recibieron la vacuna desarrollaron gripe, en comparación con 95, que corresponde al 18%, de los 532 que recibieron un placebo. Los resultados se incluyen en la siguiente tabla. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para realizar una prueba de independencia entre la variable de tratamiento, vacuna o placebo, y la variable que representa la gripa, desarrollo gripa o no desarrollo gripe. Parece que la vacuna es eficaz. Ok, tenemos una pequeña tabla donde tenemos el tratamiento con la vacuna de sí y no y el tratamiento también con la vacuna de placebo. Si vaciamos esta información a Minitab, tenemos la columna 1, la columna 2 con sí y no. Nos vamos a ir al menú, vamos a seleccionar una gráfica no paramétrica con una gráfica de Wilcoxon. Y posteriormente nos arroja la información. Tenemos en la columna izquierda, seleccionamos sí y no. Y posteriormente le damos clic en OK. En el resultado nos aparece con lo que es el resultado de person chi al cuadrado con 153.462 con un valor de P de 0 y una prueba de verosimilitud de chi al cuadrado de 147.835 con un valor de 0 en la P. Ok, en el siguiente ejercicio nos muestra la encuesta sobre el calentamiento global. Pew Research llevó a cabo una encuesta para investigar las opiniones acerca del calentamiento global.
A los participantes que respondieron afirmativamente ante la pregunta de si había evidencia sólida del calentamiento del planeta, se les pidió que nombraran una causa del calentamiento global. Los resultados se presentan en la siguiente tabla. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el género del participante es independiente a la opinión elegida como una causa del calentamiento global. Parece que los hombres y las mujeres coinciden o existe una diferencia sustancial. Tenemos aquí en la siguiente tabla, hombres y mujeres, dividida entre actividad humana, patrones naturales, no sabe o rehusó contestar. Ok, metemos esta información en lo que es ameritar. Que tenemos aquí la columna 1, actividad humana, columna 2, patrones, columna 3, no sabe. Ok, vamos a entrar de nuevo al menú, vamos a seleccionar una gráfica, una opción no paramétrica con una gráfica simple de Wilkinson. Nos arroja la diferente información. En este caso, pues vamos a seleccionar las tres variables. Y le vamos a dar clic en OK. Nos arroja la diferente información. Tenemos que en la opción de person de chi al cuadrado nos arroja una información, un resultado de 0.792 con un valor de P de 0.673. Y tenemos una prueba de virilosidad de chi al cuadrado con 0.793 y un valor de P de 0.673. Es una información equivalente. Entonces podremos decir que existe suficiente evidencia para no sustentar el rechazo. Ok, siguiente ejercicio. Estamos en pruebas del signo. Ejercicio 1, prueba no paramétrica. El Genetics and IVF Institute realizó un ensayo clínico de sus métodos para seleccionar el género. Cuando se escribió este ejercicio, 172 de 211 bebés nacidos de padres que utilizaban el método Y-SORT fueron niños. Si se utiliza la prueba del signo, ¿por qué se considera que es una prueba no paramétrica o una prueba de distribución libre? Aquí nos indica, se considera que es una prueba no paramétrica, ya que la prueba de signos no requiere que los datos muestrales provengan de una población con una distribución en particular. Perdón. En el siguiente ejercicio nos indica, suponga que los datos pareados dan por resultado el número dado de signos cuando el valor de la segunda variable se resta el valor correspondiente de la primera variable. Utilice la prueba de signo con un valor de significancia del 0.05 y someta a prueba la hipótesis nula de que no hay ninguna diferencia. Tenemos en el ejercicio 5 signos positivos 13, signos negativos 1, empates 0, de una prueba preliminar del método MacroSort para la elección del género. Ok, estos datos respectivamente con la tabla 7 nos indican como el tamaño de muestra es 25 o menos, el valor por crítico se encuentra en la tabla A7, que es la que tenemos aquí a un lado, y el valor de X es igual a 2. Si el número de signos negativos es menor que el valor crítico, entonces rechace la hipótesis nula, una menor a 2.
hay suficiente evidencia de que hay una diferencia. Ok, en el siguiente ejercicio viene igual referenciada con la tabla 7, donde nos está indicando igual signos positivos 5, signos negativos 7, empates 1 de un proyecto de clase realizado para someter a prueba la diferencia entre las estaturas reportadas y medidas de hombres. Aquí, como el tamaño de la muestra es de 25 menos, el valor por crítico se encuentra en la tabla 7, que es la que tenemos aquí a un lado. La X va a representar igual a 2. Si F, el número de signos negativos o positivos, es menor que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula. 5 menor a 2. No se puede rechazar, es decir, hay suficiente evidencia de que hay una diferencia. Ok, en el siguiente ejercicio tenemos igual signos positivos, pero acá nos indica, suponga que los datos pareados dan por resultado el número dado de signos cuando el valor de la segunda variable se resta del valor correspondiente de la primera variable. Utiliza la prueba del signo con un nivel de significancia del 0.05 y someta a prueba la hipótesis nula de que no hay ninguna diferencia. Tenemos aquí signos positivos 360, signos negativos 374, empates 22. De una encuesta Gallup a usuarios de Internet a quienes se les preguntó si hacían planes de viajes a través de Internet. Entonces, para este tipo de ejercicio se utilizó la siguiente fórmula para poder encontrar esa significancia o esa diferencia. X es el mínimo de la cantidad de signos negativos y el número de signos positivos, X igual a 360. Dado que el tamaño de muestra es más de 25 o menos, el valor de la estadística de prueba nos indica aquí una fórmula, Z es igual a X a 0,5n sobre menos n sobre 2, y esto es sobre raíz cuadrada de n sobre 2, quedando como el resultado de 360 más 0.5 de menos 734 sobre 2 sobre raíz de 735 sobre 2. Esto nos da un resultado de menos 0.48. Aquí prácticamente estamos determinando el valor crítico usando la tabla, quedando como z igual a más menos de 196. Si el valor de la estadística de prueba en la región de rechazo, entonces la hipótesis es nula, porque menos 1.96 menor a menos 0.48 y es menor a 1.96, no se puede rechazar, no hay suficiente evidencia de que haya una diferencia. En el siguiente es lo mismo. Tenemos igual, supongamos que los datos son pareados, dan por resultado el número dado de signos cuando el valor de la segunda variable se resta del valor correspondiente de la primera variable. Tenemos que signos positivos son 512, signos negativos 327, empate 0. De cuestionamientos a las decisiones de los árbitros en el torneo abierto de tenis de Estados Unidos. Aquí nos está dando un resultado donde X es el mínimo de la cantidad de signos negativos y el número de signos positivos. La X equivale a 327. Dado el tamaño de muestra es más de 25 o menos, el valor de la estadística de prueba es igual, aplicando la misma fórmula, nada más con diferente resultado, en donde aquí nos está arrojando que es igual a menos 6.35. Determinamos el valor crítico usando la tabla A2, nos arroja que Z es igual a más menos de 1.96. Y si el valor de la estadística de prueba en la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula y quedando como hay suficiente evidencia de que hay una diferencia, porque tenemos aquí que nos está arrojando de menos 6.35, que es menor a 1.96. No se puede rechazar,
pero sí hay suficiente evidencia de que hay una diferencia. Ok, tenemos el siguiente ejercicio que ya viene de pruebas de rango de Wilcoxon para datos pareados. En el ejercicio nos indica prueba de rangos con signo de Wilcoxon y prueba de signo. Se utilizaron los mismos datos muestrales para la prueba del signo del ejemplo 2 en la sección 13-2 y para la prueba de rangos con signo de Wilcoxon del ejemplo 1 de esta sección. ¿Por qué los dos pruebas condujeron a conclusiones diferentes? ¿Cuál conclusión es mejor y por qué? La prueba del signo convierte los datos muestrales en signos positivos y negativos, mientras que la prueba de rangos con signo de Wilcoxon utiliza rangos, de manera que en ocasiones conducen a conclusiones diferentes. Como la prueba de rangos con signo de Wilcoxon utiliza más información acerca de los datos, es probable que produzca mejores resultados. Bien, tenemos el siguiente ejercicio, donde nos indica el tamaño de muestra y el valor crítico. En 1908, William Gosset publicó el artículo The Probable Error of Men, utilizando el seudónimo de Student. Él incluyó los datos que se enlistan a continuación para dos tipos diferentes de semillas, normales y secadas en horno, que se utilizaron en parcelas de tierra adyacentes. Los valores corresponden a las cosechas de paja en CWT o quintanales por acre, donde CWT representa 100 libras. Si se utiliza la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para someter a prueba la afirmación de que no hay diferencia entre las cosechas de los dos tipos de semillas, ¿cuál es el tamaño de muestra, que es la n? Si el nivel de significancia es de 0.05, ¿cuál sería el valor crítico? Ok, aquí tenemos la tabla referenciada que es de la 8 con su tabla de semillas normales y sus cantidades y semillas secadas en horno con las cantidades. Veamos esta información cómo se basea en Minitab. Ok, tenemos la columna C1 con semillas normales y su información. La columna C2, semillas secadas con su información y la diferencia. Esto quiere decir que la diferencia es las semillas normales menos semillas secadas y nos da una diferencia. Aquí hay una resta. Es este menos este y nos da una diferencia de menos 5.75 y así sucesivamente con las demás. Posteriormente, ya que tenemos vaciada esta información ahí en la hoja, vamos a irnos al menú. Igual vamos a seleccionar no paramétricos con una gráfica de simple Wilcoxon y nos arroja la siguiente información. Ok, seleccionamos. En este caso nada más va a ser la diferencia. ¿De acuerdo? Seleccionamos diferencia, se queda en este campo y le damos clic en OK o aceptar. Que nos va a arrojar la siguiente información, donde tenemos que tenemos una diferencia estimada o mediana del menos 0.06875. Esa sería como conclusión, ¿verdad? De Minitab. Pero tenemos que el valor de n es igual a 10 y el valor crítico es igual a 8. Este es el estándar, ¿verdad? Que se está manejando aquí. Aquí en el siguiente ejercicio es igual, uso de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Remítase a los datos muestrales
pareados indicados y utilice la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para someter a prueba la afirmación de que los datos pareados tienen diferencias que provienen de una población como una mediana igual a 0. El número 5. El viernes 13 es de mala suerte. Investigadores reunieron datos sobre el número de admisiones hospitalarias resultantes de choques de vehículos y a continuación se presentan los resultados de los viernes 6 de un mes y de los viernes 13 del mismo mes. Tal como aparece en lo que es en el recurso de datos en línea, Data and Storyline. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que cuando el día 13 del mes cae en viernes, el número de admisiones hospitalarias por choques de vehículos no se ve afectado. Aquí tenemos la tabla del viernes 6 y viernes 13. Vamos a ver cómo se representan los valores en Minitab. Ok, es igual, tenemos una columna con la información del día viernes y la otra del viernes 6, perdón, es una columna y la otra es la columna del viernes 13. Aquí tenemos igual una diferencia y restamos esta columna con la segunda, que es la columna del viernes 6 menos la columna del viernes 13 y nos da una diferencia. En la siguiente pantalla, igual nos vamos al menú, vamos a entrar a no paramétrico con una gráfica de Simple Wilcoxon. Se arroja la siguiente información. Solamente vamos a seleccionar diferencia y le damos clic en OK. Y nos arroja una información. ¿De acuerdo? Aquí nos está indicando un nivel de significancia desde 1.5 a 0.075. Pero veamos cómo quedó. Sí, el estadístico de prueba que esté igual a 1.5 con su valor crítico que sería 1, no rechace la hipótesis nula de que la población de las diferencias tiene una mediana de 0. Con base en los datos muestrales, parece que cuando un viernes cae en día 13, el número de admisiones hospitalarias no se ve afectado. Ok, esta información la vamos a vaciar en lo que es el Minitab. Aquí está la información. Parece que esa ya la había mencionado. Que parece que este ya el ejemplo. Que sí recuerdo esta información. Ok, nos vamos a ir al siguiente ejemplo, que es pronóstico del clima. A continuación se presentan las temperaturas máximas reales y las temperaturas máximas pronosticadas un día antes, de acuerdo con el conjunto de datos 11 del apéndice B. Utilice un nivel de significancia de lo que es del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la población de diferencias tiene una mediana de 0, que sugieren los resultados acerca de la exactitud de las predicciones. Tenemos igual una tabla basada en A8 y tenemos una pequeña gráfica, una pequeña tabla. Temperatura máxima real y temperatura máxima pronosticada un día antes. Veamos la información vaciada. Tenemos la columna temperatura máxima real con temperatura máxima pronosticada
La diferencia es temperatura máxima real menos temperatura máxima pronosticada, nos da una diferencia. Esa es una resta. Igual nos vamos a ir a menú, vamos a sacar una gráfica de Simple Wilcoxon. Seleccionamos igual la diferencia y nos arroja la información. Se arroja una diferencia con un valor de P de 0.675. Muy bien, en lo que es en el siguiente ejercicio, pruebas de la suma de rangos para dos muestras independientes. Tenemos 5 discriminación por edad. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso de promoción. A continuación se listan las edades de los más solicitantes que tuvieron éxito y de los que no. Algunos de los solicitantes que no tuvieron éxito para obtener la promoción se quejaron de que hubo discriminación por edad en la competencia. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los solicitantes sin éxito provienen de una población con la misma mediana de edad y de los solicitantes que tuvieron éxito. Con base en el resultado parece haber discriminación por la edad. Bueno, aquí nos está mencionando la tabla de edades solicitantes sin éxito y de edades solicitantes con éxito. Y lo podemos ver aquí en Minitab. Vaciamos la información sin éxito y con éxito. Ok, posteriormente, y bueno, vamos a ir a lo que es al menú, Stat, y vamos a seleccionar nuestra tabla de Whitney. ¿De acuerdo? Sin éxito, la columna 1 sin éxito va arriba y la columna 2 con éxito va en la parte de abajo. Y le damos clic en OK. Con un resultado de la siguiente forma. Ok, tenemos sin éxito una mediana de 45 y con éxito una mediana de 44. Quedando la estimación de punto para N1 menos N2 es de 3.000 con 95.1 y un por ciento de IC para N1 N2 que nos da un resultado de 692.0. No hay ninguna discriminación, está con éxito. Muy bien, hasta aquí es por hoy.